Hola, a continuación te explicaré una propuesta de investigación. En este video participará la estudiante Jenny Vanessa Botello Reyes. Para continuar, primero tenemos que tener en cuenta que es una propuesta de investigación. Una propuesta de investigación es un documento que propone un proyecto de investigación, donde se plantea el tema que deseas estudiar, sustenta su importancia y su viabilidad. A continuación, te explicaremos la ruta de la elaboración de una propuesta de investigación. En este caso, tomamos la ruta del proceso cuantitativo. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de los datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Este enfoque es esencial y probatorio. Cada etapa procede a la siguiente y no podemos brincar o eludir los pasos. El orden es riguroso. A continuación te presentamos la ruta del proceso cuantitativo. Tenemos la idea, el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, la visualización del alcance del estudio, elaboración de hipótesis y definición de las variables, el desarrollo del diseño de investigación, definición y selección de la muestra, recolección de los datos, análisis de los datos y por último la elaboración del reporte de los resultados. Idea. Ideas de investigación representa el primer acercamiento a la realidad objetiva que se desea investigar o los fenómenos, sucesos y ambientes por estudiar. Un ejemplo es la relación entre la personalidad y las enfermedades. Es determinar si hay un vínculo entre la personalidad y la presencia de las enfermedades. En primer punto tenemos fuentes de ideas para una investigación. Hay una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales se encuentran las experiencias individuales, materiales escritos, tales como libros, artículos de revista o periódicos, notas y tesis. También encontramos piezas audiovisuales, programas de radio, televisión, información disponible en Internet, entre otros. El segundo punto, ¿cómo surgen las ideas de investigación? Una idea puede surgir donde se congregan grupos, pueden ser restaurantes, hospitales, bancos, industrias, universidades y entre muchas otras formas de asociación. O la observación en campañas de elección, también puede ser por anuncios publicitarios o también puede ser generando preguntas o hipótesis. Conocer lo que se ha hecho respecto a una idea nos ayuda a, primero, no investigar sobre algún tema que ya se haya estudiado o formado. Esto implica en una buena investigación debe ser novedosa, lo cual puede lograrse al tratar un tema no estudiado, profundizar un poco en uno mediante unos conocimientos o darle una visión diferente o innovadora a un problema aunque ya se haya examinado repentinamente. Otro punto es estructurar más formalmente la idea de investigación. Por ejemplo, una persona al ver un programa de televisión con escenas de alto contenido sexual, explícito o implícito, quizás se interese en llevar a cabo una investigación en torno a esa clase de programa. Sin embargo, si su idea es confusa, no sabe cómo abordar el tema, entonces consulta diversas fuentes bibliográficas al respecto, platica con alguien que conoce la temática y analiza más programas de ese tipo. El último punto es seleccionar las perspectivas principales desde las cuales se abordará la idea de investigación. En efecto, aunque los fenómenos o problemas sean los mismos, pueden analizarse de diversas formas, según la disciplina dentro de las cuales se enmarca la investigación. El planteamiento del problema se deriva de la literatura y corresponde a una extensa gama de propósitos de investigación, como es describir tendencias, patrones, evaluar variaciones, identificar diferencias, medir resultados y probar teorías. Esto quiere decir que consiste en afinar y estructurar más
formalmente la idea de investigación desarrollando elementos. De acuerdo al planteamiento del problema, se describen los criterios para plantear un problema. El primer criterio consta del problema, que debe expresarse una relación entre dos o más conceptos o variables. Esto quiere decir que puede ser características o atributos de las personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etc., que pueden ser medidos con puntuaciones numéricas. El segundo criterio es el problema debe estar formulado con preguntas claramente, sin ambigüedades, por ejemplo, ¿qué efecto tiene? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Y el tercer y último criterio es el planteamiento de implicar la probabilidad o la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Por ejemplo, si alguien se propone estudiar, cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteado un problema que no puede probarse empíricamente, pues si lo sublime ni el alma son observables. Claro está que el ejemplo es extremadamente, pero recordemos que en el enfoque cuantitativo trabajamos con aspectos observables y medibles de la realidad. Continuando con el planteamiento del problema, encontramos elementos que están relacionados entre sí. Podemos encontrar objetivos de investigación, preguntas de investigación, justificación de la investigación, viabilidad de la investigación. Esos son elementos para plantear un problema que son fundamentalmente. Seguidamente encontramos el autor Lasser y Laster en el 2012 considera que los planteamientos son útiles para, el primero, para evaluar. Para evaluar es necesario establecer criterios claros de valoración y luego explicarlos cómo el problema los articula. Seguidamente encontramos comparar, constatar grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos. El siguiente es interpretar, es analizar el significado e implicaciones de un problema de investigación. Y por último, establecer procedentes. Eso quiere decir que determinar si se han presentado fenómenos, problemas de investigación o situaciones similares. Estos son utilidades para considerar o para plantear un problema de investigación. Revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Consiste en sustentar teóricamente el estudio una vez ya se ha planteado el problema de investigación. De acuerdo con esto, la perspectiva teórica cumple diversas funciones en una investigación. Entre las principales se destacan las siguientes. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Siguiente, orienta sobre cómo se ha de realizar el estudio. Esto quiere decir que en efecto al acudir a nosotros a los antecedentes podemos darnos cuenta de cómo se ha tratado un problema de investigación en específico. De acuerdo con eso, con ese punto anterior nos dan 4 subpuntos que tratan qué clase de estudios se han efectuado, con qué tipo de participantes o cosas o muestras han trabajado, cómo se han recolectado los datos, en qué lugar o contexto se ha llevado a cabo la investigación. Seguimos con los criterios. Amplía el horizonte del estudio o guía al investigador. Documenta la necesidad de realizar el estudio. Conduce a establecimientos de hipótesis y afirmaciones. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Y la última, promueve un marco de referencias para interpretar los resultados del estudio. De acuerdo con todo esto mencionado anteriormente, también tenemos que tener en cuenta que es una revisión literaria o una revisión de la literatura. Esta consiste en detectar y consultar, obtener la bibliografía y otros materiales útiles para el propósito del estudio, de los cuales se extrae y se recopila la información relevante necesaria para el problema de investigación. De acuerdo con todo esto, una vez extraída y recopilada la información que nos interesa en las referencias, partiremos
por nuestro problema de investigación. Podemos empezar a elaborar el marco teórico en el cual se basará en la investigación de la información recopilada. Un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación. Elaborar el marco teórico consiste en redactar su contenido, hilando párrafos y citando apropiadamente las referencias. Visualización del alcance del estudio. Si una vez hecha la revisión de la literatura hemos decidido que nuestra investigación vale la pena y debemos realizarla, el siguiente paso consiste en visualizar el alcance que tendrá. De acuerdo con eso nos regalan 4 alcances que podemos tener en un estudio: los estudios exploratorios, los estudios descriptivos, los estudios correlacionales y los estudios explicativos. El primero es el estudio exploratorio. Este se emplea cuando los objetivos consisten en examinar un tema poco estudiado o novedoso. Esto quiere decir que cuando la revisión de la literatura relevó que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagantes relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas desde una nueva perspectiva. Por ejemplo, un ejemplo puede ser una catástrofe que ocurrió en un lugar donde nunca había sucedido algún desastre. El siguiente es el estudio descriptivo. Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analiza. Describe tendencias de un grupo o población. Es decir, únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos sobre variables a las que se refiere. Un ejemplo puede ser un investigador organizacional que tenga como objetivo describir varias empresas industriales en Lima, en términos de su complejidad, tecnología, tamaño, centralización y capacidad de innovación, mide estas variables. El tercer estudio es el estudio correlacional. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Este estudio pretende responder preguntas de investigación como las siguientes: ¿aumenta la autoestima de los pacientes conforme reciben una psicoterapia gestálica? Otra pregunta puede ser: a mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación intrínseca respecto a las tareas laborales. Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o el grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. Por último, encontramos el estudio explicativo. Pretende establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Es decir, está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan con dos o más variables. Elaboración de hipótesis y definición de las variables. Primero vamos a definir qué es una hipótesis y después qué es una variable. Las hipótesis son explicaciones tentativas de fenómenos investigados que se anuncian como proposiciones o afirmaciones. Las variables son propiedades que tienen una variación que puede medirse u observarse. De acuerdo con todo eso, contamos con características que debe tener una hipótesis. La primera, las hipótesis deben referirse a una situación real. Como argumenta Castro y Rea en el 2009, las hipótesis solo pueden someterse a pruebas en un universo y en un contexto bien definido. Las siguientes características son: las variables o términos de las hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto que sea posible. En términos vagos o confusos no tiene cabida en una hipótesis. La siguiente característica es: la relación entre la variable propuesta por una hipótesis debe ser clara y lógica. Es indispensable que quede clara la forma en que se relacionan las variables y esa relación no puede ser ilógica.
Otra de las características son los términos o las variables de las hipótesis. Deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes en la realidad. Las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no incluyen aspectos morales ni cuestiones que no podamos medir. La última característica son las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Este requisito será estrechamente ligado con el anterior y se refiere a que al formular una hipótesis tenemos que analizarla, si existen técnicas o herramientas de investigación para verificarlas, si es posible desarrollarlas y si se encuentran a nuestro alcance. Seguidamente encontramos los tipos de hipótesis que se pueden establecer. Encontramos hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas, hipótesis estadísticas. ¿Cuáles son las hipótesis de investigación? Son proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. Las hipótesis nulas son proposiciones que niegan o refutan la relación entre las variables. Las hipótesis alternativas son posibilidades de diferentes o alternativas de las hipótesis de investigación y nulas. Desarrollo del experimento de investigación. Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la investigación y se formularon las hipótesis, el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación, además de cumplir con los experimentos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El término de diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desee, con el fin de responder al planteamiento del problema. La tipología propuesta clasifica los diseños en experimentales y no experimentales. Los diseños experimentales se dividen en experimentos puros, cuasi experimentos y preexperimentos. Los diseños no experimentales se dividen por el número de veces que se recolectan datos en transeccionales y longitudinales. Los experimentos puros constituyen un estudio explicativo. Los preexperimentos básicamente son estudios exploratorios y descriptivos. Los cuasi experimentos son fundamentalmente correlacionales, aunque pueden llegar a ser explicativos. Los experimentos transeccionales realizan observaciones en un momento o en un tiempo único, cuando recolectan datos sobre una nueva área sin idea prefijada y con apertura, son más bien exploratorios. Un ejemplo puede ser una fotografía en el momento dado. Los diseños longitudinales sirven para efectuar observaciones en dos o más momentos o puntos en el tiempo. Definición y selección de la muestra. La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectan datos y que tienen que definirse y delimitarse de antemano, con precisión. Además, debe ser representativo de la población. Así, una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie de especificaciones. De acuerdo, tenemos dos tipos de muestra: la muestra no probabilística y la muestra probabilística. ¿En qué consiste la muestra probabilística? Son subgrupos de la población en la que la selección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. La muestra no probabilística son subgrupos de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Recolección de los datos. Consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de muestreo, análisis o cosas,
Pueden ser participantes, grupos, fenómenos, procesos organizacionales, etc. Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir los datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar cuáles son las fuentes en las que se obtendrán los datos, es decir, los datos van a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones y registros o se encuentran en documentos, archivos, base de datos, etc. Siguiente, en donde se localizan tales fuentes regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con precisión. La siguiente, a través de qué medios o métodos vamos a recolectar los datos. Esa fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. El método o métodos deberá ser confiable, válidos y objetivos. La siguiente, una vez recolectado, ¿de qué forma vamos a prepararlo para que pueda analizarse y respondamos al planteamiento del problema? El plan se nutre de diversos elementos, como pueden ser las variables, los conceptos o atributos a medir, las definiciones operacionales, la muestra, los recursos disponibles. El plan se implementa para obtener los datos requeridos. No olvidemos que todos los atributos, cualidades y variables deben ser medibles. Un instrumento adecuado debe ser aquel que registre los datos observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que el investigador tiene en mente. Toda medición o instrumento de recolección de los datos debe reunir 3 requisitos esenciales. El primero es la confiabilidad. Es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. La validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. De acuerdo con la validez, encontramos validez de contenido, que es el grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido y de los que se miden. La validez de criterio es un instrumento de medición, se establece al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. La validez de constructos debe explicar cómo las mediciones del concepto o variables se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros conceptos correlacionados teóricamente. Y por último tenemos la validez de expertos. Es el grado en que un instrumento realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el tema. Y el último requisito es la objetividad. Es el grado en que un instrumento es o no permeable al influenciar los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Por último, en la investigación disponemos de múltiples tipos de instrumentos para medir las variables de interés y en algunos casos llegan a combinarse varias técnicas de recolección de los datos. Encontramos los cuestionarios, que son conjuntos de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir. El contenido de las preguntas de un cuestionario están variados como los aspectos que se miden. Pueden ser preguntas cerradas y preguntas abiertas. También encontramos la escala para medir las actitudes. Por último, tenemos la elaboración del reporte de resultados. Es necesario comunicar los resultados mediante un reporte, el cual puede adquirir diferentes formatos: un libro o un capítulo, un artículo para una revista académica, un diario de divulgación general, una presentación en computadora, un documento técnico, una tesis, etc. En cualquier caso, debemos describir la investigación realizada y los descubrimientos producidos. De acuerdo con esto, tenemos que tener en cuenta cuáles fueron las razones por las cuales surgió la investigación, los usuarios de estudio y el contexto en el cual se habrá de presentar. La selección más común de los reportes de investigación en la mayoría de los casos son las que a continuación se comentan. La portada. La portada
Incluye el título de la investigación, el nombre del autor o los autores y de sus instituciones o el nombre de la organización que patrocina el estudio, así como la fecha y el lugar en que se presenta el reporte. El índice. Normalmente los índices son varios. Primero, el del contenido, que incluye capítulos, apartados y subapartados, diferenciando por numeraciones progresivas o tamaño y característica de la tipografía. Posteriormente, el índice de la tabla y el índice de las figuras. Desde luego, los índices solamente se incluyen en reportes largos como las tesis e informes. El resumen, síntesis breve de los contenidos de estudio que permiten que los lectores conozcan las generalidades de la investigación. Constituye un contenido esencial de reportes de investigación y usualmente incluye el planteamiento del problema, los métodos, los resultados o descubrimientos más importantes, las principales conclusiones e implicaciones. El resumen debe ser comprensible, sencillo, informativo, preciso, completo, conciso y específico. Términos claves. Son términos que identifican el tipo de investigación o trabajo realizado y son útiles para ayudar a los indexadores y motores de la búsqueda a encontrar los reportes o documentos pertinentes. Por lo común, siempre se solicita entre 3 y 5 términos, aunque algunas revistas permiten hasta 8 términos. El cuerpo del documento. Respecto a la parte que integran el cuerpo del documento, existen variantes entre los diferentes campos del conocimiento: asociación científica, normas editoriales y perspectiva del investigador. De acuerdo con las partes que integran el cuerpo del documento, encontramos la introducción, que abarca los antecedentes tratados de manera breve, concreta y específica. El planteamiento del problema, que son los objetivos, preguntas de investigación, así como la justificación del estudio. También encontramos la revisión literaria, que consta del marco teórico. El método, esta parte del reporte describe cómo fue llevada a cabo la investigación. También encontramos los resultados y por último encontramos la discusión. Esta abarca las conclusiones, las recomendaciones, limitaciones e implicaciones. Otra de las secciones que componen la elaboración del reporte de los resultados es congruencia entre las partes del cuerpo del documento o apartados. Un aspecto que debe destacar en todo informe es que debe haber una elevada congruencia entre las diferentes partes que integran el documento. Por ello, al elaborar el reporte, aunque nos concentremos en la redacción de un apartado, es indispensable tener en mente el resto de las secciones y asegurarnos de que haya vínculo entre estas. Referencias y bibliografías son las fuentes primarias utilizadas por el investigador para elaborar el marco teórico u otro prototipo. Se incluye al final del reporte, ordenadas alfabéticamente y siguiendo un estudio de las publicaciones. Apéndices. Resulta útil para describir con mayor profundidad ciertos materiales sin distraer la lectura del texto principal del reporte y evitar que rompa con el formato de este. Un ejemplo sería el cuestionario utilizado. También pueden ser el análisis estadístico adicionales, la descripción de un equipo utilizado, el desarrollo de un formato complicado, fotografías, etc. Se titula y se enumera en orden progresivo. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima edición.